correcto. Bien. Bueno, se había conectado el hermano Tona y la hermana Dilcia. No sé si están por allí, ya activos. Buenos días, Dios bendiga, pastor. Sí, ya Blides y su amada esposa por acá en sintonía, al mil por Eso, mil. está muy bien, Buenos días, bienvenido. profe. Dios me les bendiga a todos. Muy bien, hermana Dilcia, Dios te bendiga. Bueno, Amén. para ponerlos un poquito al tanto de lo que hemos venido haciendo, que comenzamos hablando un poco acerca del video que les coloqué en la página y el material que les coloqué allí sobre, sobre los testigos, ¿verdad? Y los cuatro jinetes. Eh, Quería que compartiéramos esto en estas clases, eh, un poco acerca de, un poco más, vamos a ampliar un poco más la información de los eventos proféticos en la línea escatológica. Y bueno, esto es lo que vamos a hacer ahorita. No sé si ya ustedes vieron el video, si ya lograron ver el video y leer el material. Sí, ya nosotros vimos el video del hermano del Dulce y ya tenemos ya conocimiento sobre lo que se va a tratar aquí, porque son los cuatro jinetes. Perfecto, muy bien. ¿Qué les pareció el video? No, esto es tremendo, pastor, de verdad que sí, porque se habla allí sobre todo de esas guerras, de la parte del hambre, bueno, que está la tercera, cuarta parte del mundo que se va a terminar, la desaparición de la América, Ajá, América completa, y bueno, y toda esa serie de estrategias de las guerras que tienen sobre todo las potencias, esa unión, cómo se trabaja los medios de comunicación, difundiendo informaciones para engañar al mundo, ¿no? Así que me llamó poderosamente la atención el compadrazgo de todos esos grandes líderes. Y bueno, nosotros lo vemos como si fueran enemigos y son compadres, más bien. Son situaciones pues que uno le llama la atención. sí, correcto. Sí, a Bueno, todas bien, estas, profe, pues, con referencia a lo que, el significado del jinete negro, pues que son situaciones que no escapan a la realidad que estamos viviendo hoy en día. ajá, Y bueno, son de verdad situaciones que yo por lo menos ignoraba, ¿no? Tantas cosas muchas cosas tremendas allí que nos anuncia el pastor Alducci, pues, que son realidad, que no escapan a la realidad que estamos viviendo y que bueno, que tenemos que prepararnos más aún. Disfrutar la familia, disfrutar las cosas pequeñas que uno a veces las deja de Sí, lado, que señor. son las que nos da la felicidad. Y bueno, más que todo ese regalo de la familia, el hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, que es lo que realmente debemos apreciar en esta vida. Y bueno, esperar esas trompetas para ese momento en que estamos esperando, Prepararnos, de verdad. Más. anhelando esa venida. amén, así es cierto. Bueno, es muy interesante, ¿verdad? Lo que decía mi hermano Líder, mi hermana Dircia, me alegra mucho que estas clases les ayuden, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos viendo la escatología, ¿verdad? No simplemente desde el punto de vista de definiciones doctrinales como tal, no, lo estamos viendo desde las propuestas, desde los eventos, de lo que ya se está cumpliendo y de lo que falta por cumplirse. Nosotros esperamos ese trompetazo, nosotros esperamos la venida de Jesucristo porque da susto, ¿verdad? Da miedo. Solamente pensar que se desate una guerra nuclear o una guerra bacteriológica. Yo he escuchado testimonios de personas que aún hoy, en nuestra fecha, están sufriendo el impacto de aquellas bombas que lanzó Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad? Hace tanto tiempo, tantos años,
y aún hoy hay personas que están sufriendo, ¿verdad? Por los efectos de aquella radiación. He visto videos sobre esta guerra. He visto estos documentales y son bastante perturbadores. Y imaginarnos nosotros estar en un escenario como ese es aterrador. Wow, yo le pido a Dios que nos libre, ¿verdad? Por eso que la oración dice, y líbranos de todo mal, ¿verdad? Amén. Ese es nuestro clamor para con Dios, ¿verdad? Que Dios nos libre de todo mal. Puedes cerrar tu micrófono, hermano Blide, para que no haga el feedback. Amén, pastor. Gracias. Entonces, es aterrador, ¿verdad? Que nosotros imaginarnos, pues, estar en un escenario como este. Nuestro escenario, por supuesto, comparándolo, ¿verdad? Entre el cielo y la tierra, nuestro escenario es hermoso. Estamos en el cielo. Y aunque tenemos la incertidumbre de nuestras obras, ¿verdad? Nuestras obras que van a ser probadas en el tribunal de Cristo, porque todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Es necesario, como dice el apóstol Pablo, que pasemos todos los que servimos a Dios necesitamos pasar por el tribunal. El tribunal es la medida de nuestra paga, lo que se nos va a pagar en el cielo. Pero para poder esperar una recompensa en el cielo, tenemos que trabajar aquí en la tierra sin la pretensión de tener algún beneficio terrenal, algún beneficio material, sin querer cobrar aquí en la tierra, porque cobra aquí en la tierra no vaya a estar pidiendo arreglos allá arriba, no tiene, ya se le dieron en la tierra, se gastó sus utilidades allá, no esté pidiéndolas aquí. Entonces, allá arriba tendremos nosotros entonces nuestros galardones. Por eso el Señor dice aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, ¿verdad? La obra será probada. El que tenga su obra como heno, madera, hojarasca, pues no va a perder la salvación, porque eso no le va a quitar la salvación, pero sí va a perder sus galardones, va a tener alguna pérdida. Pero ya con el hecho de estar en el cielo, pues es una ganancia enorme. Saber que hemos sido librados de un escenario apocalíptico, ¿verdad? De un escenario de tribulación, de gran tribulación, ya es un excelente pago, ¿verdad? Ya es una bendición haber salido de allí, haber escapado de esa condenación, ya es algo maravilloso. Entonces, nosotros vemos la escatología desde esta perspectiva, ¿verdad? Hay respuestas. ¿Cómo será? El apóstol San Pedro en su primera carta, ¿verdad? En capítulo 3 y el versículo 16, el apóstol San Pedro nos dice, ¿verdad? Que debemos estar preparados, ¿verdad? Pero antes de hacernos esa advertencia, nos dice, santificad al Señor en vuestros corazones. O sea, esto tiene que hacerse desde la perspectiva de Dios, con el propósito, ¿verdad? Que tiene Dios para esto. Dios tiene un propósito para, para, para su palabra. La palabra de Dios tiene un propósito. Entonces nosotros debemos santificar a Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Desde adentro, mantener esa comunión con Dios desde nuestro interior, espíritu, alma y cuerpo, una perfecta comunión con Dios, ¿verdad? Y estemos preparados, dice el apóstol San Pedro, debemos estar preparados para dar respuesta a aquellos que demandan respuesta de nuestra esperanza, de nuestra fe, aquellos que nos preguntan, con mucha mansedumbre, ¿verdad? Como lo dice el apóstol San Pedro allí, está preparado para dar respuesta, con mucha mansedumbre, con tranquilidad, ¿verdad? O sea, con respeto, vamos a darlo con respeto. Algunas veces hacemos mofa o hacemos alguna, desde algún punto de vista irónico y de alguna manera satírica, queremos hacer un comentario
y más de escucharse bien se escucha feo, el que nosotros establezcamos una posición desde el punto de vista doctrinal, serio, ¿verdad? Porque la persona que nos va a escuchar, lo va a escuchar pues desde una forma muy discriminatoria y a lo mejor no lo va a aceptar y el efecto que pueda tener la palabra de Dios para estas personas, entonces se puede perder, pues, puede ser negativo, pues lo puede ver más bien como que nos estamos burlando de ellos y no es no es el deber ser, pues, no nos llevaría al propósito de la evangelización. Por eso en el primer foro yo les hacía esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuál debería ser entonces nuestra posición desde el punto de vista evangelístico con respecto a la predicación apocalíptica, ¿verdad? No sé si a ustedes o ustedes lo han hecho o han escuchado a alguien decir, no, cuando venga el arrebatamiento, esto se lo vamos a dejar a los testigos de Jehová que se van a quedar, vamos a hacerlo a los solos Jesús, ahí les dejo mi carro, mi casa, sí, lo hacemos algunas veces, inclusive yo mismo, yo confieso haber caído en eso, pero el Espíritu Santo nos redarguye, ¿verdad? Y nos dice que no es la forma, no hagamos eso, porque ellos lo sienten como una burla. Imagínense cuando nosotros escuchamos que nos critican que somos los trinitarios y que lo hacen de una manera muy despectiva y como burlándose de nosotros, con ironía. Entonces nosotros nos sentimos mal. ¿Qué tal si nosotros también estamos pagando mal por mal? No debemos vencer con el bien el mal. ¿Ok? ¿Alguna opinión al respecto? Pueden levantar sus manos si quieren y pueden opinar. Ajá, les doy el espacio para que ustedes puedan decir algo al respecto. ¿Qué les parece? Bien, entonces, el caballo blanco, por supuesto, como les decía en esta clase, pues es ese sistema. ¿Eh? Y me di cuenta que, pues siempre, y el hermano Lucy habla allí en el audio, en el video, que es una persona, es un líder mundial, ¿verdad? Y, y nosotros veamos, bueno, si es una persona, por fin, ¿cómo es? ¿Es una persona o es un sistema? ¿Qué podíamos nosotros ver entonces allí? Pues, ¿de qué me está hablando? Es un individuo que se levanta y mueve una masa y la gente lo arrastra y lo sigue. ¿Quién es? Tenemos tipologías de esto, ¿verdad? Como Hitler, ¿verdad? Como Stalin, como, bueno, nuestra política, para no irnos tan atrás en la historia, nuestros políticos también, Chávez, y los menciona Alducin allí. En la antigüedad, pues, Antíoco Epífanes, hombre que desde la perspectiva bíblica y profética marcó esa tipología porque fue aquel quien profanó el templo de Dios haciendo un sacrificio impuro dentro del templo del Señor, engañó a los judíos y luego se levantó contra ellos, eliminando el continuo sacrificio. Y es por eso que este personaje, desde el punto de vista bíblico, se nombra como una tipología del anticristo. Es a él a quien se le llama la visión abominadora, la abominación. Y Daniel lo describe cuando veáis esa visión, y el Señor Jesucristo lo menciona, hace una referencia al profeta Daniel, pero cuando el Señor Jesucristo lo menciona, ya Antíoco Epifanes, ya eso había pasado, eso hacía parte de la historia.
Es aquí donde nosotros vemos la profecía desde dos perspectivas, ¿verdad? Una perspectiva eh, eh, de doble cumplimiento. Es una profecía que son profecías de doble cumplimiento. ¿Por qué? Porque tuvieron su momento en el pasado, pero que se transmitieron con una proyección hacia el futuro, ¿verdad? Se transmitieron, se dieron como una proyección, una profecía que debía también cumplirse en los postreros tiempos, ¿ok? Ese tipo de profecías. Tenemos en el Antiguo Testamento varias profecías contenidas tanto en el libro de Daniel como en el libro de Ezequiel, tanto para las naciones como para la nación de Israel. Esas profecías están allí y algunos de ellos las interpretaban como que debían ser del momento, ¿verdad? Como que deberían ser del momento del tiempo de ellos, pero que no las vieron, fueron como ocultas. Para ellos fue un misterio, ¿verdad? Para ellos fue un misterio, pero que ahora para nosotros ya no es un misterio, porque ya son reveladas. El apóstol Pablo habla de ellas en 1 Corintios 15 y usa esta expresión: he aquí les voy a revelar un misterio, no todos dormiremos. Esta es otra posición con respecto a la resurrección, al arrebatamiento de la iglesia. No todos estaremos durmiendo, porque llegará el día de ese arrebatamiento y entonces algunos estarán vivos, otros ya habrán muerto, estarán durmiendo con el Señor, pero se van a levantar. Y los que estemos vivos, como dice el apóstol Pablo, seremos transformados. Recuerdo que el hermano Gigi Ávila en sus predicaciones siempre decía que él esperaba ver el rapto. No se cumplió, pero él está durmiendo y será levantado. Entonces, nosotros quizás estamos más cerca. No sé si lo lograremos esperar el rapto o dormiremos con el Señor antes de eso, pero cualquiera sea la circunstancia, como dice el apóstol Pablo, si sea que muramos o que vivamos, el Señor somos. Eso es lo que sabemos, ¿no? Somos del Señor y eso es lo más importante. Bien, este caballo blanco, por supuesto, diríamos entonces que es una persona como tal, un individuo. Eh, por supuesto que la idea de la globalización surge de una persona, pero que también es transmitida por otras personas, por gobiernos, por naciones, y que de alguna manera quieran ser imitadas por otros, aceptadas por otros gobiernos, y esto se crea una cadena de ideología, una cadena de conceptos. Eh, Nosotros podemos hablar desde el punto de vista político como el neoliberalismo o el liberalismo, el comunismo, el socialismo, la democracia. Son sistemas políticos emplazados por las sociedades que creen en ellos y que de alguna manera pues los, los institucionalizan, llevan a cabo y que dan ciertos resultados y que otras personas, otros pueblos, otras naciones quieren imitarlos y se adaptan, se alinean en esos pensamientos y van desarrollándose, ¿verdad? En los escenarios sociales, en los escenarios de cada nación, y van transformando, haciendo transformaciones desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista religioso, de todos los aspectos que hacen parte de la vida de una nación, de una población. Estos pensamientos pues surgen de la mente humana, de un ser humano. Son desarrollados, planificados, de alguna manera, sus estrategias, todo es desarrollado por la mente humana. Y es por eso que son considerados sistemas humanos, sistemas que están dentro de la humanidad. Entonces, por supuesto que es un individuo, que es un hombre, así como les dije del inicuo, ¿verdad? El anticristo también es conocido como el inicuo, el hombre. Lo habla de una manera muy singular, no pluralista, pero
es desde el punto de vista generalizado. El hombre, el inicuo, no se refiere a un individuo en particular, esa expresión se refiere a las características de una humanidad, de una sociedad, ¿verdad? El hombre de pecado, el hombre de maldad. El hombre no se refiere a un individuo de una nación X, digamos, de una región en particular, no. El hombre es en general, el individuo, el inicuo, aquel que se manifiesta. Y lo estamos viendo hoy en día, lo estamos viendo manifestarse. Ya eso está, ya eso está, ya eso se está dando. Estamos nosotros como se dice, como dice el Señor en Mateo 24, principio de dolores. Y cuando se hace esta analogía del principio de dolores es precisamente en el momento del alumbramiento, en el momento del parto de una mujer. Las mujeres pueden hablar acerca de esto porque son las que experimentan eso. Pues. Ellas son las que experimentan eso en ese momento, ¿verdad? Ellas son las que experimentan esa experiencia, perdón, valga la redundancia, tienen esa experiencia, ¿verdad? Lo que es el principio del parto, cómo empiezan las contracciones, cómo empiezan a sentir, cómo sus caderas empiezan a dolerle, empiezan a sentir los puyazos, los dolores, y es porque ya está a punto de salir el niño. Entonces, ¿qué vemos nosotros entonces en el desarrollo de estas características de una humanidad que se revela contra Dios? Es que estamos viendo esos dolores, ya se están sufriendo los dolores de una sociedad que emerge, de una sociedad que va saliendo, va dándose a luz allí, va revelándose y que está empujando el vientre de su madre, el mundo, está empujando la matriz para salir, está abriéndose paso para salir y darse a conocer, para salir a la luz, para llegar a este mundo y establecerse en este mundo como un sistema, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo. Por eso yo les hablaba en las clases acerca de las propuestas de una nueva realidad para la sociedad. Y eso es lo que estamos viendo, ese es el sistema. ¿Y quién lo va a proponer? Pues ya eso está listo, ya eso está listo. Desde el punto de vista, la ONU, ya eso está listo. Fíjense ustedes cómo el Salmo 2, vamos a leer un poquitico el Salmo 2 eh, para, vamos a compartirlo, ¿verdad? El Salmo 2. Ajá, vamos a buscar aquí, busquen en su Biblia, el Salmo 2. Salmo capítulo 2. Fíjense ustedes cómo este Salmo nos advierte de eso. Dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Hay un motín en la gente, hay un motín, hay una perturbación en la sociedad. La gente se amotina, pero ¿por qué se amotina la gente? Hay situaciones que las personas están sufriendo por la cual se amotinan. Cuando la gente sale de su zona de confort, cuando la gente es, digamos, de alguna manera trastocada en digamos, en su forma de vivir, en sus formas de andar, en su idea, en su economía, en su religión, cuando las personas se amotinan, se levantan contra propuestas, contra opiniones, la gente se levanta contra esto y se amotina la gente. Y no podemos hacerlo, fíjese. Eh, vamos a hablar de nuestra realidad, hay colas para echar gasolina, entonces la gente se amotina y no está de acuerdo. No, mira, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo lo he visto porque he ido a hacer las colas
Y entonces al estar allí, pues me doy cuenta que la gente se empieza a molestar y empiezan a criticar y a moverse, y a reunirse, a conversar. Y de esas conversaciones, por el malestar ocasionado, empiezan ellos a planificar y vamos a ver qué hacemos, vamos a ver cómo logramos controlar esto y empiezan a hacer listas y a anotar la gente con un número y empiezan a organizarse. Eso conlleva a ese tipo de arreglo. Vamos a arreglarnos, vamos a organizarnos. Y es lo que la humanidad está haciendo. ¿Por qué? Porque hay sectores que se levantan, que se rebelan y no están de acuerdo y entonces empiezan a emitir sus opiniones y empiezan a dar sus ideas para de alguna manera organizarse. Pero como si no nos ponemos de acuerdo, si no nos organizamos, entonces se creará un caos. ¿Y quién puede vivir en medio de un caos? La gente necesita vivir en paz, ¿verdad? Y eso es lo que la gente pide. Bueno, vamos a vivir en paz. ¿Por qué no hacemos esto de esta manera? Y así todos podemos vivir en paz. Y hay algunas propuestas para poder lograr una paz. ¿Eh? Yo les estoy hablando desde el punto de vista cotidiano, con algo muy cotidiano. Ustedes lo pudiesen ver desde su perspectiva en otros escenarios. Yo estoy hablando de una cola para echar gasolina, pero ¿qué tal de una cola para sacar la cédula? ¿O qué tal de una cola para poder adquirir el mercado, la comida? ¿Qué tal de una cola para poder acceder a la salud? Y así muchas cosas. La gente se amotina, pero en este momento la intención de amotinarse o el propósito de amotinarse no es solamente por el alimento. Ya lo vemos hoy en día, fíjense, nosotros estos días hemos estado siendo trastocados por una situación que nos ha tenido perturbados. ¿Por qué? Porque se está tocando las simientes de nuestra fe, se nos está de alguna manera pretendiendo vulnerar nuestra fe, nuestra organización, intentan atacarnos y ya se está proponiendo una guerra contra nosotros desde el punto de vista espiritual y ya con amenazas de brujos, de santeros, queriendo atacar a la iglesia cristiana, el protestantismo, llámese cristianismo cualquiera que invoque el nombre de Jesucristo. Entonces, porque ellos no identifican realmente quién es la iglesia, quién no es la iglesia. Ellos no están viendo desde el punto de vista sectario, sino en generalizado. Inclusive, aquí la guerra ya no es solamente contra los evangélicos, sino inclusive contra la iglesia católica y contra los adventistas, contra los solo Jesús, inclusive hasta contra los testigos de Jehová, contra todo el que tenga una Biblia o tenga un libro que entre comillas se llame Biblia en su mano. Esta guerra será contra todos ellos. ¿Por qué? Porque está afectando su forma de cultuar a su Dios, está afectando su teología, lo que nosotros hacemos, los ayunos, la oración, les afecta. Entonces, ya el gobierno, ya el sistema humano tiene para eso una ley, que es la ley de diversidad de culto, ¿verdad? Ya todo el mundo tiene derecho a hacer y a creer en la deidad que quiera y cultuar de la manera que quiera cultuar. Entonces, esto está contenido dentro de los derechos humanos. Entonces, nosotros no podemos vulnerar esos derechos humanos, debemos respetar. Entonces, ellos desde esa premisa, pues, se montan un frente de batalla y bueno, por supuesto que nos van a atacar por las redes sociales, nos van a atacar desde el punto de vista legal y a lo mejor tengamos que sufrir nosotros algunas consecuencias de ello. Esto establece entonces una perturbación, hay un motín. Entonces la pregunta es esta, bueno, ¿cuál es el problema del motín? Vamos a analizar cuál es el motín de la gente desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. ¿Cuál es entonces la razón por la que la humanidad se amotina? Y y de alguna manera muy puntual la gente, como les decía, se ponen de acuerdo
¿verdad? Para establecer un orden. ¿Y qué hacen? Vamos a organizarnos. Bueno, vamos a organizarnos. Las personas se organizan y empiezan entonces a establecer algunas normas, algunos parámetros, ¿verdad? Para controlar y llegar a una paz. ¿Cuál es el propósito? Vamos a estar en paz, no se amotinen, vamos a tranquilizarnos, vamos a establecer un orden, pues a establecer unos parámetros, vamos a establecer, a desarrollar una estrategia que nos permita a nosotros vivir en paz, ¿verdad? Entonces, se levantarán los reyes de la tierra, dice el Salmo 2, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdos. Fíjense que, ¿quiénes son los que se van a poner de acuerdo? ¿La gente? No. ¿Quiénes son los que se van a poner de acuerdo? Los líderes mundiales. Dice, reyes, reyes y príncipes. Personas que se encuentran en eminencia. Personas que pueden, que tienen la autoridad para levantarse y establecer las normas a seguir, establecer los principios, organizarlos, el sistema, ¿verdad? Y establecerlos para que las personas lo cumplan y así de alguna manera lograr una paz. Para eso existen ese tipo de organizaciones como la ONU, la OTAN, el, 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 la CREO u otras organizaciones, ¿verdad? La OEA, eh, todas estas organizaciones que tienen como propósito y como fin lograr una sinergia entre las políticas, entre los pensamientos, entre las doctrinas, ¿verdad? Establecer un orden. Esta, de alguna manera rebañar a la humanidad y mantenerlos en paz, ¿verdad? Coexistiendo, cohabitando. Hoy en día ya se está hablando de respeto, tolerancia, lo mismo que hizo el Constantino cuando estableció, ¿verdad? La religión católica, la religión cristiana como la religión universal, como la religión oficial del Imperio Romano, y había una controversia, una lucha entre cristianos y, y, y griegos. Entonces él tuvo que levantar, hacer un edicto de tolerancia, vamos a tolerarnos, vamos a respetarnos, ya se elimina esto, otro, hay que eliminar algunas cosas, hay que eliminar lo que causa, quitando lo que causa el efecto. Es un principio físico. Eliminas la causa y suprimes el efecto. Ya se quita el efecto. Quitando la causa, quitas el efecto. Entonces ellos van a aplicar esos principios. Vamos a eliminar la causa. ¿Cuál es la causa de la guerra desde el punto de vista religioso? Bueno, aquí vamos a ver que ellos van a llegar al acuerdo de que es Dios, es Jehová, la causa de la perturbación, lo que perturba la paz a nivel mundial y que de alguna manera ellos quieren eliminarlo. Por eso se consultan entre ellos y dicen, rompamos lo que nos une entonces a Dios para que podamos entrar todos en un sistema religioso que permita que cada quien eh, desarrolle su teología y que cada quien cultúe a su manera y que cada quien tenga la fe desde su perspectiva, basándose en su propia opinión, ¿verdad? En su propia sabiduría y en su propia justicia, ¿verdad? Contrario a lo que dice la palabra del Señor. No seas sabio en tu propia opinión, ni te fíes de tu propia prudencia, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no se condena con los que aprueba. Ellos salen de todo principio bíblico. Es por eso que necesitan eliminar. Ya por allí se escucha que el Papa ha propuesto un nuevo libro, ¿verdad? Como que vamos a tener que mejorar la Biblia porque ya es un libro que a su parecer se encuentra obsoleto. Ajá.
Entonces, imagínense ustedes, ya hay una propuesta de un líder, eh, eh, un líder. ¿Le podemos decir por esto que el Papa es el anticristo? No, pero sí es un líder político. Podemos ver líderes políticos que tengan una propuesta de gobierno, entonces estas personas se reunirán y crearán un nuevo orden. Eso es lo que nosotros le llamamos un nuevo orden mundial. ¿Para qué? ¿Con qué intención? Bueno, precisamente con la intención de lograr, ¿verdad? Lo que nosotros hablamos aquí, la falsa paz. Por eso que se llama que es una falsa paz. ¿Por qué es una falsa paz? ¿Por qué es una falsa paz? Para ellos es paz, fíjense. Una vez que se acepte estos tres caballos, el rojo, el negro y el amarillo, estos caballos, es como dice el hermano Blide, son compadres del blanco, son amigos del blanco. Claro, son aliados, son los que van a forzar a que la humanidad llegue a un acuerdo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que la humanidad quiere? La paz. La humanidad quiere paz. Y ellos buscan la paz. Desde hace muchos años se habla de la paz y se promueven leyes, ¿verdad? Se dictan leyes que promuevan la paz, que promuevan esta paz. Ese es el objetivo. Pero acomodándose y adecuándose cada quien desde su perspectiva, ¿verdad? Desde su perspectiva, de su comodidad. Para mí esto es lo bueno. Ah, bueno, si para ti eso es lo bueno, ok, está bien, lo aceptamos. Para mí no. Entonces tú tienes que aceptar lo del otro y cada quien va aceptando. Simplemente llegar a un acuerdo de tolerancia. Pero ¿hasta dónde llega esa tolerancia? ¿Hasta dónde va a llegar? Cuando la humanidad entera se ponga de acuerdo, entonces habrá para ellos una paz, pero que no puede ser paz. ¿Por qué? Porque hay un factor aquí que no encaja con ellos. Hay un factor aquí que no encaja con ellos. ¿Cuál es ese factor que no encaja con ellos? Dios. Y Dios es nada más y nada menos que el principio. Pero no solo es el principio, sino que es el fin. Entonces, ¿cómo encajar allí? ¿Cómo encuadrar allí? Si Él es el todo. Entonces quedaría el hombre como un simple punto allí, como una infección, como un virus que hay que acabar. ¿Por qué? Porque está perturbando un orden de carácter universal que él no llega, no llena, no llega a enmarcar. ¿Por qué? Porque es nada más y nada menos que el orden divino. Así que se convierte en una falsa paz cuando, cuando viene la intervención divina. Aquí tenemos estos primeros 4 sellos que se están abriendo. Potencia involucrada, reyes, presidentes. Hoy en día, pues para el tiempo en que Juan escribe, existían los reyes. Hoy en día podemos hablar de presidentes, líderes mundiales, primer ministros, que estos conceptos quizás para el tiempo de Juan no se manejaban y que él no los plasmó desde esa perspectiva porque recuérdense que está escribiendo desde su perspectiva, pero es comprensible para nosotros. Orden mundial. Nabucodonosor nos muestra, Daniel nos muestra a través de la estatua de Nabucodonosor ese mismo orden mundial, ¿verdad? Como yo les decía en esa clase, desde un punto de vista prospectivo, ¿verdad? Prospectivo, ¿por qué? Porque él va desde la cabeza de oro, desde el león hasta el leopardo y hasta la bestia espantosa, que vendría siendo los pies de hierro con barro. Pero Juan lo ve de manera retrospectiva, ¿por qué?
porque él está viendo hacia atrás. Entonces él empieza a ver los pies, el leopardo, y va hasta el león, ¿ok? Porque es la posición en que se encuentra desde su perspectiva. Entonces, ¿qué está viendo? El desarrollo de ese sistema humano, uno más fuerte que el otro. El hermano Alducí, el hermano Armando Alducí, él, él nos habla desde su perspectiva teológica, nos habla de tres poderes. Ujú. Él dice el poder militar, el poder económico y el poder religioso. Él no menciona aquí como tal el poder, eh, digamos, el poder político. Pero es que dentro de la política está el poder militar. Todas las naciones tienen un poder militar, para algunos limitados, para otros demasiado, muy desarrollados por, por el tipo de armamento que tienen, por eso son poderosos y por eso se les llama grandes potencias, pero son gobiernos. ¿Okay? La política abarca muchos aspectos, dentro de los cuales está el poderío militar. Eso hace parte de la política, ¿verdad? El poder político en una nación está dividido entre el poder militar y el poder legislativo, ¿verdad? Poder judicial. Todo eso embarca lo que es la política, pero la economía se, se, se deslinda, es controlada por el poder político, pero se deslinda porque la política no depende de una organización, como le digo, de un gobierno, sino de la productividad de una nación, qué produce, qué tiene, cuál es su fuerte en el punto de vista económico. Y de alguna manera se convierte en otro poder. El poder religioso, este es uno de los principales poderes que tiene una nación, su religión. Y la historia bíblica desde la antigüedad nos ha mostrado que las naciones que han caído en guerra ha sido principalmente por su religión, por su fe, por lo que creen. Y para ellos es algo muy importante porque desde esa perspectiva religiosa hay un mundo espiritual que todo el mundo sabe que hay que dominar. Y hoy en día nosotros lo estamos viviendo, ¿verdad? En pleno desarrollo, como decía el periodista eh, que mencionamos, ¿verdad? Escapa cada vez el nombre de él. En pleno desarrollo lo estamos viendo, cuando hoy en día nos perturbamos nosotros como organización religiosa, que nos ven en que otras personas, otras comunidades, o otra sociedad, o otra clase social está desarrollando una religión que de alguna manera puede afectar el mundo físico. ¿Por qué? Porque lo están haciendo desde un punto de vista espiritual. Y es cierto, no cabe duda que lo que ellos hacen, ¿verdad? En el plano espiritual va a afectar el plano físico. Eso no podemos nosotros negarlo, es evidente. Pero que el mundo espiritual al que ellos pertenecen es el reino de las tinieblas. ¿Y qué nos dice la escritura al respecto? ¿Quién vence al final? La luz disipa a las tinieblas y que las puertas del Hades no van a prevalecer. ¿Por qué? Porque quien tiene el control de todo es la luz, es Dios. Entonces, yo pongo como ejemplo al profeta Elías en el Monte Carmelo. Eh, el gobierno, el gobierno estaba haciendo su, su, digamos, desde su punto de vista, desde su posición, una política que afectaba a la nación, pero también el gobierno tenía su perspectiva religiosa. Y estamos hablando de Acab y Jezabel, ¿verdad? Cómo esta mujer dominó la religión, ¿verdad? Cómo esta mujer dominó la religión y llegó a establecer
dentro del sistema político una religión muy relevante que hasta la misma nación de Israel había caído en su garra, ¿verdad? Que era la adoración de Baal y la adoración de la diosa Acera, hasta el punto que tenían 850 profetas de esta religión que de alguna manera tenían influenciado toda la nación. Entonces, hoy en día, pues se está estableciendo esto también en nuestro país, en nuestro sistema, ¿verdad? En nuestro gobierno aquí, se está estableciendo estos principios religiosos, viéndolos desde el punto de vista ancestral, y que se está proponiendo volver a esas raíces ancestrales que, que, que pretenden, según se dice, entronizar a una deidad, entronizar una deidad, establecer un principado en Venezuela, y que la iglesia está en contra de eso y estamos haciendo guerra espiritual por ello. Pero desde el punto de vista profético, ¿podremos nosotros evitar esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es la posición de la iglesia al respecto? Entonces, queda que analicemos si lo que estamos haciendo es lo que debemos hacer o simplemente el enemigo está logrando desenfocarnos del propósito original de nuestra existencia como iglesia en este mundo. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿verdad? Y que no somos quitados del mundo porque es necesario que nosotros estemos aquí. Tenemos un propósito, tenemos una orden de parte del Señor y que debemos cumplir para poder trastornar a este mundo, para poder arrebatar las almas de este mundo, sacarlas, porque este mundo ya está condenado, ya tiene una sentencia. Y lo que nosotros queremos es sacar a las personas de ese mundo. ¿Para qué? Para que no caigan en esa sentencia. Entonces, vemos al anticristo no como un hombre, sino como un sistema. Vemos a las naciones como líderes que se organizan para establecer el sistema y que la economía, ¿verdad? Que la religión, ¿verdad? Y la política, 666, hacen parte de ese sistema, o sea, conforman este sistema. Bueno, hasta aquí quería compartir con ustedes a esto al respecto de estos caballos. ¿Ok? ¿Alguna opinión de parte de ustedes? Vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan hasta aquí opinar. Si hay alguna pregunta o una inquietud, vamos a hacerla en este momento. Levanten la mano los que quieran opinar para que vayan abriendo. Yo les voy a decir quién va a abrir el micrófono y ustedes van opinando allí. Pueden comenzar a levantar la mano. No los estoy viendo a todos aquí. Vamos a ver. Ajá. No veo aquí a ninguno levantando la mano. Bueno, no sé si el hermano Nectario quiera hablar algo allí. A ver, hermano Wilfredo. A ver, el hermano Nectario primero. Ok, hermano Nectario, puedes. Hermano Nectario, puedes. Sí, con la manifestación del primer caballo de la comienzo del anticristo, ¿verdad?
Sí. desde la presunta paz, esos 3 años y medio, y después los demás caballos. Esa paz es falsa porque no es duradera, no va, va a ofrecer muchas cosas que no van a poder cumplir, que solamente son cosas a nivel mundial, que no es tan fácil hacerlo a pesar de las redes que tienen. Entonces va a ser, aunque las señales van a ser cortas porque son un poder limitado, entonces la paz va a ser fallida, y ahí es donde se va a romper todo eso cuando, por supuesto, cuando él lo declare, que cuando él pida que sea adorado o aceptado, adorado. Entonces, yo creo que toda paz tiene que venir la guerra, tiene que venir para que venga la paz, en todo caso. Bueno, Muy bien, hermano Nectario, tienes razón en ese sentido. Fíjese que cuando nosotros hablamos de sistemas humanos, cuando nosotros hablamos del sistema humano, Dios fue quien permitió que se desarrollara el sistema humano, porque quien colocó al hombre en la tierra fue Dios en el día 6, ¿verdad? Es por eso que cuando se habla desde el punto de vista de la numerología bíblica, creo que se comete el error de tratar de sacar esos números de un nombre, del alfabeto griego, etcétera, etcétera. Creo que no está por allí. El aspecto tiene que ver con el sistema humano que fue establecido el día 6, porque fue el día en que Dios colocó al hombre en la tierra y le dio tal autoridad, le dio la exousia, ¿verdad? Que ese es el poder delegado por el Dunamis, que es el poder moral, el poder delegado por Dios. Dios, como el poder moral, delega al hombre la exousia para que el hombre establezca, ¿verdad?, sus principios y pueda de alguna manera desarrollar un sistema humano que se alinee con los propósitos divinos y que encaje dentro de los principios de Dios. Ajá. Uno de ellos es que, ¿cuál es el principal aspecto dentro del sistema humano permitido por Dios en el huerto del Edén? Es que el único y verdadero Dios es Jehová, Dios de los ejércitos. Este es el principio de la sana doctrina. Dios es nuestro creador. Así que las criaturas no podrían jamás sublevarse contra su creador, jamás podrían ir las criaturas en contra del creador. Pero esto fue lo que sucedió. El hombre se rebela contra Dios y ya no encaja dentro del orden divino, y es por eso que tiene que ser expulsado, ¿verdad? Tiene que ser, porque imagínense, es como que si las ramas de un árbol quisieran, y lo habla el apóstol Pablo también haciendo otra analogía con respecto al cuerpo del hombre, pero imagínense que las ramas de un árbol quisieran independizarse del árbol y se arrancan del árbol. ¿Qué pasa con esas ramas? Se secan y se mueren. ¿Qué pasaría con nuestros miembros del cuerpo si decidiésemos ya no pertenecer más al cuerpo? Si la mano decide no ser más miembro del cuerpo y se quita del cuerpo, o el ojo, o una pierna, se van a necrosar, se van a podrir. Entonces, ¿por qué? Simplemente porque están separadas del principio, de donde emana la vida, ¿verdad? De Dios mismo. Entonces, es por eso que el hombre es impulsado, porque sale del orden divino. Estos sistemas que se están estableciendo durante estos 3 años y medio, estos primeros 3 años y medio, son sistemas humanos y que vemos cómo se van desarrollando, y Dios, ¿verdad? Dios los está dejando allí. Ah, bueno, actúen, hagan. Ya tienen una supuesta paz, y por eso dice, cuando hablen de paz, entonces vendrá destrucción repentina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a venir una destrucción repentina. Precisamente por esto, porque cuando ellos pretendan establecer, fíjense que ya tienen dominio político, ya tienen dominio económico, pero les falta un dominio que ellos tienen que tratar de establecer. ¿Cómo lo van a tratar de establecer ese dominio?
Bueno, controlando el aspecto religioso. Tienen dominio político, tienen dominio económico, pero el religioso no. Entonces, el religioso, para que se establezca una religión, tiene que haber una deidad. Pero como ellos ya determinaron desligarse del verdadero Dios, entonces ellos necesitan establecer un Dios. Lo que pasó con Israel cuando salió de Egipto. Se desligaron de Dios porque Moisés se había ido al monte a buscar la ley. Entonces ellos se sintieron como que, bueno, aquí ya no tenemos religión, vamos a hacer una religión y hagámonos un Dios. Ahora, ellos rompen con la era cristiana, rompen con el único y verdadero Dios, y ahora ellos no tienen religión, suprimen la religión, pero van a crear otra religión, donde el anticristo, el nuevo orden, se establece como una deidad. Ahora ellos pretenden tener el control divino. Ahora ya no es con los sistemas humanos, ellos pueden modificar, fíjese, con las nuevas propuestas, de las que si nosotros nos levantamos con estas propuestas para el nuevo orden, entonces vamos a sufrir de alguna manera nosotros persecución. Como decía por ahí un hermano en un video, va a haber persecución, por supuesto. Claro que va a haber persecución. ¿Por qué va a haber persecución? Porque cuando alguien proponga leyes de tolerancia, de respeto contra grupos sociales que quieren exigir derechos como sociedad, que quieren ser reconocidos dentro del sistema de gobierno, dentro inclusive del sistema religioso, porque estos grupos, digamos, tribales, empiezan ellos a exigir derechos, inclusive empiezan a desarrollar ellos una teología para justificar su razón de ser, su propósito, para justificar su existencia. Entonces empiezan a desarrollar una teología, como las iglesias gay, por ejemplo. Ellos utilizan la Biblia y tienen como ícono el amor entre David y Jonatán, y que Dios mandó a amarnos los unos a los otros, etcétera, etcétera. Empiezan a desarrollar su teología. Cuando ya la Biblia no les encaje y no les encuadre, entonces ellos desarrollan sus propias Biblias, sus nuevos libros, y así va este sistema, va a eliminar la Biblia por completo para poder establecer un nuevo orden, una nueva Biblia, un nuevo libro, unos nuevos, digamos, códigos religiosos para ellos desarrollar. Pero cuando ellos propongan esta nueva religión, que va a ser a la mitad de la gran tribulación, los primeros 3 años y medio, cuando ellos establezcan, entonces ya su confrontación no es contra un sistema humano. ¿Ok? Porque la religión, nuestra religión, nuestro aspecto espiritual, no tiene nada ya, no tiene ninguna conexión con el sistema humano. Es Dios mismo, es el Espíritu de Dios comunicándose con el espíritu del hombre. Pero como el hombre determina, no, como lo dice Romanos, el apóstol Pablo nos habla en Romanos capítulo 1 y el versículo 18 en adelante, cuando nos habla del poder de Dios, ¿verdad? Y la condición, es como una confrontación entre el poder de Dios y el hombre, donde el hombre da más culto a las criaturas que a su creador, ¿verdad? Dejan a Dios, abandonan, y lo dice, como ellos decidieron abandonar a Dios, bueno, Dios también los entrega en sus mentes reprobadas para que ellos anden como quieran. Entonces, aquí ya es una confrontación entre el hombre como Dios, las criaturas deificadas y el verdadero y único Dios. Entonces aquí va a haber esta confrontación. Aquí es donde se le acaba, ¿verdad? Se acaban los argumentos del hombre, y es por eso que es una falsa paz, porque la paz está dada desde el punto de vista humano, pero cuando se necesita conectar esa paz con la paz universal, con el principio de Dios, entonces se desborona esa falsa paz. Se descae, por eso yo lo pongo aquí, ¿verdad? Que a la mitad de estos 3 años lo que va a acontecer, vamos a hablar de los testigos en un rato, pero entonces aquí se le cae la careta al anticristo, al sistema, ¿verdad? Que no va a poder prevalecer. ¿Por qué? Porque está desligado del principio, de donde depende todo, del génesis, ¿verdad? Se va a desligar del génesis por completo, del alfa, del omega,
del principio y del fin de todas las cosas. ¿Okay? Entonces, aquí es donde esta humanidad va a empezar a sufrir ahora la verdadera gran tribulación. Yo digo que a esta mitad, cuando ya finalicen estos 3 años y medio primero, es donde comienza la verdadera gran tribulación. Ya hay unos atribulados aquí, que son los 144,000. Estos 144,000 que son doctrinados por los 2 testigos y que están predicando el evangelio del reino. Ya ellos están siendo martirizados, están llevando una perturbación. Hay una sociedad durante estos 7 años que también va a estar perturbada. ¿Por qué? Porque no se va a alinear, no van a aceptar este nuevo orden, este nuevo sistema, porque hay personas que aún en sus conciencias mantienen su moralidad, mantienen su perspectiva moral y que saben que eso no es correcto, que lo que están haciendo no es correcto. Hoy en día se levantan, por ejemplo, he escuchado científicos, doctores, levantarse contra la vacuna, que no se debería estar inyectando, que no se debería estar poniendo esa vacuna, porque esa vacuna tiene un propósito oculto. Entonces, este tipo de cosas se están planteando y se levantan hombres que también vamos a ver, bueno, que nosotros ya no estaremos aquí en la tierra, estaremos en el cielo con el Señor, pero que durante esta gran tribulación, personas que se van a levantar contra este sistema. Entonces, por eso es que, hermano Nectario, es una falsa paz, es una falsa paz. Cuando choque ahora con el verdadero Dios, es donde, ahí es donde a ellos se les va a acabar la fiesta. Y entonces, inclusive durante esos últimos 3 años y medio, ellos van a pedir morir y la misma muerte los va a huir de ellos. No, ni la muerte los va a querer. ¿Okay? Así que es por eso que es una falsa paz. A ver, hermano Wilfredo, ibas a opinar algo. Está bien, hermano Nectario. Sí, está bien, gracias. Muy claro. Ok, hermano Wilfredo. Bueno, bendiciones. Bendiciones Amén. para todos. Sí, quería hablar sobre esa falsa paz, ¿no? Que esa falsa paz es un antitipo hay una propuesta o una palabra profética que habla el Señor en Juan 8:36, yo lo he entendido así, cuando dice, así que si el Hijo del Hombre os libertare, será verdaderamente libre. Y Sí. siempre me preguntaba y le preguntaba a Dios por qué había colado la palabra verdaderamente allí. Porque si usted quita la palabra verdaderamente del texto, no pierde sentido. El que el Hijo del Hombre libertare será libre. Pero la palabra verdaderamente allí, después de estudiar, de orar y de escudriñar y todo eso, llegué a ese tema también de la falsa paz. Existe también o sea, hay una relación entre la libertad y la paz. Y el Señor me decía, y entendía yo, que existe una falsa libertad, que es esa falsa paz. Por eso es que se coló o se deja colar esa palabra allí de verdaderamente libre. Entonces lo he predicado de esa manera también, porque existe la falsa libertad, la falsa paz, la falsa libertad, el falso amor inclusive. Entonces, esta palabra nos lleva, esta palabra o sea, en este versículo, esta palabra verdaderamente nos lleva a confrontarnos a nosotros mismos y a confrontar al pueblo al que le predicamos, a entender de que sí van a llegar tiempos en que va a haber una paz falsa y que ya pudiéramos estar viviendo parte de ese tiempo muchas veces cuando experimentamos falsas libertades y falsa paz. Eso, pastor. Por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, quería aportar que bueno, yo desde mi punto de vista y que he estudiado el tema de la globalización hace bastante tiempo, he estado estudiando ese tema.
Yo creo que Al-Dusi se queda corto con los tres poderes que habla sobre económico, militar y religioso. Actualmente hay un poder comunicacional muy, pero muy grande, un poder comunicacional donde las empresas multinacionales y las empresas mundiales de la comunicación tienen el dominio de hacer llegar a la gente lo que les interesa hacer llegar. La empresa es una empresa más del entretenimiento que de la comunicación como tal, mantener a una población entretenida mientras están pasando cosas. Eh, o sea, el poder de la comunicación creo que Al-Dusi no lo tomó en cuenta allí en su video, en su alocución. Yo creo que de repente lo tiene dentro del económico, tal vez, o dentro de otro poder, ¿no? Pero creo que es necesario, pastor, es necesario que nosotros como pastores veamos el tema de la comunicación muy aparte al tema económico, o sea, estudiarlo solo a él. Yo creo que uno de esos caballos pudieran ser el tema comunicativo, porque es un tema mundial y de muchísimo poder económico, político, social, religioso. O sea, pareciera que a veces yo lo he visto, el comunicacional, como que arropa a todos los demás en algunos casos. ¿Por qué? Porque yo pudiera tener mucho poder religioso, pero si no tengo el tema comunicacional, no logro calar. Pudiera tener fíjese lo que hizo Trump. Y aquí para hablar de nombres, pues, y el mismo Hugo Chávez Fría, y así sucesivamente muchos mandatarios. Pero últimamente, en estos últimos años, Trump y Chávez, ¿de qué se basaron para poder calar tanto? Para calar tanto, Trump de un marketing mundial que los medios de comunicación, y él es dueño de medios de comunicación masivos, y él se valió de eso. Y Chávez de un marketing que el mismo medio de comunicación, contrario a otras doctrinas, pues lo exaltaban para golpear, pues, ¿entiendes? Porque hay el medio de el poder comunicativo tiene unas alas políticas muy poderosas, pastor. Entonces creo que no hay que no hay que dejar a un lado y descuidar ese tema comunicativo nosotros mismos. Hay un libro que se llama El poder de la comunicación o El comunicador revolucionario, también hay otro libro, y hablando específicamente de Jesús y de su poder comunicativo contrario al sistema, que golpea al sistema. Gracias, pastor. Muy bien, hermano Wilfredo, ¿no? Y tienes razón. Cuando nos basamos entonces en ese poder, como tú dices, poder de comunicación, la comunicación es un principio universal. Lo que pasa es que cada uno de estos aspectos, tanto el político, el económico y el religioso, tienen que estar basados en esos principios universales. Y el principio universal lo establece Dios. Dios mismo es quien establece ese principio. Es por eso que nosotros, cuando salimos de ese orden, de esos principios establecidos por Dios, entonces la cosa falla, la cosa va, pero el hombre tiene que lograrlo. Es por eso que se dice que la ciencia sería aumentada. Claro, Dios permite que el hombre en su inteligencia logre romper con estos obstáculos, avanzar, vencer estos obstáculos. Recuérdese que el caballo blanco tiene esta premisa. Él ha surgido, dice que monta blanco, trae un arco y salió venciendo para hacer. O sea, él va a lograrlo porque se le ha dado esa autoridad, se le ha permitido que logre vencer. La comunicación como un principio divino, un principio universal, lo estableció Dios, ¿verdad? Dios se comunica con el hombre, Dios le comunica al hombre, lo dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18,
que lo grande de Dios, su eterno poder, su deidad, Dios se lo comunicó al hombre a partir de las cosas creadas, ¿verdad? Dios se comunica al hombre a través de la creación. Dios se comunica con el hombre a través de Jesucristo y actualmente se está comunicando con el hombre a través de su Santo Espíritu. Entonces, la comunicación es un principio universal, un principio divino. Cuando el hombre intentó, inicio, digamos aquí, las intenciones, un sistema global, no es desde ahorita, eso hace muchos años, podemos remontarnos hasta la época de Nimrod, cuando Nimrod quiso establecer un orden mundial, establecerse como crecer, aparecer y llenar la tierra, pero de sus premisas humanas y sus perspectivas humanas, inclusive pretendiendo ligarse de Dios y ser de alguna manera él, una deidad que luego la vemos desarrollarse. Mañana, si Dios lo permite, yo voy a estar compartiendo con ustedes un video, ¿verdad? Para ver un poco este aspecto. Pero él deseaba esto, ¿verdad? Él deseaba esto y por eso crea aquella torre, ¿verdad? Aquella torre es símbolo de poder y desde la humanidad quedó como que afectada con esto o digamos de alguna manera marcada con esto, con la torre. Los hombres, desde ese entonces, los hombres han ido a hacer torres. Esas torres representan poder, poderío, y vemos que cada nación, cada cultura tiene una torre que digamos, exhibir, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Dios en ese momento? Iban a ser 5 palabras nomás. Dios palabras interrumpió entonces allí. Dios interrumpió allí, ¿verdad? Cuando irrumpió la comunicación del hombre. ¿Ah? Esto es árbol. El otro, ¿cómo era? 5 palabras número. ¿Ah? 5 palabras número. Sí. Hay alguien con su micrófono abierto. Este viernes va a ser esa fiesta justo. Ana Martín, Presente, Miss. Este viernes va a ser ese fiesta. ¿Eso acá en casa? ¿Cuándo? Este viernes. No, culto. Bien, Este viernes. vamos a esperar. Tengo la autoridad aquí. Cuando hoy limpias todo esto, ¿sí? Y todo el que esté aquí tiene que mantener el orden. Nicole, Piero, tú tienes que mantener el orden, Taria. Mira, esto no puede quedar aquí. Eso no puede quedar ahí. El hermano Félix Pereira tiene el micrófono activado. Lo puedo apagar por aquí. Listo, ya se lo desactivo. Bien, les decía entonces que Dios irrumpe, ¿verdad? Esta comunicación con Dios irrumpe la comunicación con la confusión de lenguas, ¿verdad? Irrumpe la comunicación allí y el hombre ya no tiene ese poder comunicativo y es necesario que se esparza por toda la tierra en la Torre de Babel con la confusión de las lenguas. Y de ahí entonces cada nación ha tratado de continuar, tratar de alcanzar ese poderío global, de dominar al mundo, ¿verdad? Desde sus perspectivas políticas, económicas, religiosas, etc. Entonces, tienes que ver con lo que tú estás diciendo, hermano Wilfredo.
¿Alguna otra opinión por allí? Blides, levantaste la mano. Sí, profe, yo considero que es de suma importancia el papel que juega la iglesia en estos momentos, porque estamos hablando del inicio de una gran guerra espiritual. Y por supuesto, para estas personas, para este sistema, ellos consideran de que eso que usted está diciendo, porque ya tienen todos los elementos, ya tienen el dominio y solamente les falta uno solo, que es ese poder religioso, es el control de la fe de una sociedad, y que por supuesto ellos vienen es por eso, porque vemos un sistema de gobierno aliado internacionalmente, es todo un sistema que está orientado bajo esa globalización que estamos estudiando, donde vemos elementos, por ejemplo, en el caso nuestro, caso Venezuela, vemos elementos de otras naciones, vemos elementos cubanos, elementos chinos, elementos rusos, ligados a una serie de sistemas. Pero más sin embargo, nosotros como un común ciudadano no vemos esa gran estructura militar que ellos poseen. Pero desde ese punto de vista, yo pienso que nosotros debemos es prepararnos, preparar a nuestros líderes, porque ellos vienen con toda una fuerza, una super fuerza, a acabar con ese elemento que ellos quieren tener, que ellos quieren poseer, que es nuestra fe. Por supuesto que debemos estar claros nosotros que es Dios, no somos nosotros, es Dios el que va adelante como ese poderoso gigante, pero hay mucha gente que quizás pudieran caer ante esas amenazas de que tú tienes que cumplir, porque ellos van a imponer, incluso van a imponer un nuevo sistema jurídico, van a imponer normas para que el ciudadano común pueda obedecer a esas pretensiones que ellos están fijando desde el punto de vista de esa guerra espiritual. Entonces, nosotros preparar a los líderes, mantenernos firmes, como ese Daniel, que fue capaz de enfrentar a ese rey. Bueno, nosotros mismos debemos entonces ir preparándonos para que estemos claros a quién nos estamos enfrentando, buscar las estrategias para poder nosotros también enfrentarlos a ellos con los elementos de poder que nosotros tenemos, porque los elementos de poder de nosotros vienen del Espíritu Santo, pero evitar pues, que nuestra iglesia caiga ante esa amenaza que ellos nos van a imponer. Amén. Bueno, profe, tengo una pregunta al respecto. Faltándoles ese dominio religioso, ¿verdad? Nosotros como iglesia deberíamos estorbar para que no lo obtengan, o pues estorbando en esta situación, estamos retardando la venida. No sé si entiende. Profe, tiene el micrófono apagado. Ajá, ahora sí. Estoy nuevamente con ustedes, ¿verdad? Es que ya empezó a fallarme. Ya empezó a fallarme el internet aquí en mi casa. Bueno, si escuché tu pregunta, hermana, si debemos estorbar, ¿cuál debe ser entonces nuestra posición al respecto? ¿Qué debemos hacer? La única manera en que nosotros estorbamos el avance de estas pretensiones del anticristo o de este orden o este nuevo orden mundial es predicar el evangelio, más nada. No tenemos otra opción, hermano, no hay. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista profético esto se va a cumplir.
Esto es palabra de Dios, esto es profecía. Miren, ni una tilde, nada, no pasará. Todo se va a cumplir, ¿verdad? Todo tiene que cumplirse. La escritura, la palabra del Señor tiene que cumplirse en su totalidad. Y esto está establecido dentro de ese marco profético, ¿verdad? Que tiene que ser. El Señor Jesucristo dijo, será como en los días de Noé. ¿Qué habrá en los días de Noé? Bueno, ¿qué había en los días de Noé? Había injusticia. Hoy en día estamos atestados de injusticia, tanto que la gente se va a levantar y van a querer, porque eso es, hay una guerra, no hay paz en la humanidad, porque hay mucha injusticia. También será como en los días de Sodoma y Gomorra, que había en los días de Sodoma y Gomorra. Había anarquía, había inmoralidad sexual, había una infinidad de cosas, de idolatría, de cosas aberrantes, paganas, que se establecieron en esas sociedades y que por eso Dios mandó el juicio a estas ciudades para extinguirlas, porque ya el pecado era demasiado. Entonces, hoy en día nosotros lo estamos viendo, y cuando el Señor Jesucristo dice será, ahí no hay marcha atrás. Nosotros no podemos salir a manifestar, nosotros no podemos salir a quemar caucho, nosotros no podemos levantarnos en una palestra, digamos, legislativa para proponer leyes, normas. No, nosotros debemos proclamar el Evangelio. El apóstol Pablo lo dice a los Romanos, capítulo 1, verso 16. Pero no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación. El poder que nosotros tenemos en nuestras manos no es carnal. Nuestras armas no son carnales, sino espirituales. El aspecto carnal se lo dejamos a ellos. Pero cuando nosotros activamos nuestras armas espirituales, y una de ellas, la más eficaz, es la predicación del Evangelio, la oración, el ayuno. Pero ¿por qué debemos orar? Para que no se legisle. ¿Por qué debemos orar? Para evitar una actividad ritualica o espiritista. ¿Para qué debemos ayunar o manifestarnos? Para impedir que se establezca el reino de las tinieblas, o que crezca el misterio de la iniquidad. Creo que estaríamos desenfocados en eso, porque caeríamos en la trampa del enemigo, en entretenernos en otras cosas y abandonar el propósito. Fíjese lo que en el libro de los Hechos, en creo que el capítulo 6 o el capítulo 9, donde está la consagración de los diáconos, el apóstol San Pedro se da cuenta de una realidad muy importante cuando él dice, mire, vamos a escoger entre nosotros varones piadosos, hombres que estén llenos del Espíritu Santo, para que se encarguen de una labor que es importante, pero que es netamente carnal, es terrenal, repartir, digamos, las provisiones, ayudar a hacer obras sociales, que es bueno que la iglesia las haga. Y ellos debían enfocarse más en qué, en el estudio de la palabra y en la oración. Nosotros no podemos desenfocarnos de ese principio. Esas son nuestras armas. Sería como que un soldado vaya a la guerra y por estar pendiente de otra cosa, suelte su fusil, lo coloque a un lado y se enfoque en otra cosa. Entonces estaría descuidando su arma principal. Nosotros no podemos soltar nuestras armas principales. Una de ellas, por supuesto, es la predicación del Evangelio. Cada vez que nosotros nos ganamos a un pecador para Cristo, estamos restándole un esclavo a Satanás. Cuando hablo de un pecador, estoy hablando desde cualquier ubicación en la que se encuentre el alma perdida, bien sea en el satanismo, en el espiritismo, en el homosexualismo, en el lesbianismo, en la pedofilia, en la tiniebla, en cualquier sitio donde se encuentre el pecador. Nuestra arma poderosa, que es capaz de derribar cualquier fortaleza que el enemigo tenga,
esa es la que nosotros debemos activar. Debemos aprovechar este poder que nos da, que Dios permitió que el hombre desarrollara, como son las redes sociales, la comunicación, sobre todo. Por eso es que es importante ir por todo el mundo y predicar. O sea, yo no puedo ir en este momento a Europa, pero a través de las redes sociales puedo estar allí un momentico predicando a las almas. Puedo enviar videos, puedo enviar ritmo. Por supuesto que a la final el sistema va a suprimirme, va a procurar suprimir mi comunicación, van a procurar eliminarme estableciendo normas. Una de ellas, por supuesto, es el sello. Para eso es el sello de la bestia, para limitar a las personas que quieran de alguna manera interactuar dentro del nuevo orden. Si el que no tenga el sello no podrá entonces ni comprar, ni vender, no podrá hacer nada. Entonces, como una manera de obligar a las personas para que entren en ese orden, ¿verdad? Gracias a Dios que la iglesia no va a estar entonces en ese periodo, pero por ahora podemos nosotros, por ahora, utilizar las redes, utilizar los medios, buscar las estrategias de comunicar el evangelio. El reino de las tinieblas, como decía nuestro hermano Blide, tiene un poder limitado. Él no tiene, sí tiene un poder, pero es limitado. Es porque Dios se lo está permitiendo y Dios está procurando que las personas que realmente le amen a Él, le busquen en espíritu y en verdad y abandonen, ¿verdad? Esos falsos milagros, esas señales y prodigios engañosos. Ganar familias para Cristo, familias enteras, tratar de restaurar la comunión, llevar a las personas a esa comunión con Cristo, para que Cristo, a través de su sacrificio, pueda restaurar estas personas para Dios. Entonces, esto es lo que nosotros debemos hacer. Estos días hemos estado muy perturbados, como les decía antes, por estas amenazas y estas situaciones, estos rituales que se están haciendo en nuestra nación, pero que a la final no van a tener, pues ellos pueden establecerse. Este mundo va en la decadencia, ya estamos cerca de los pies de barro con hierro con barro. La humanidad, el mundo entero ya está entrando a esta etapa del final del sistema humano, ¿verdad? De todo este sistema político, económico y religioso, el cual el Señor Jesucristo va a desmenuzar, va a destruir en su venida, en la segunda venida de Jesucristo. Ya lo vamos a ver. Bueno, hermana Dilcia, si con esta respuesta lleno tu expectativa, si aclaro alguna duda. Adelante, hermana Dilcia. Gracias, profesor. Clara como el agua de hoy en día. Pues ya usted termina de confirmar lo que ya yo pensaba, pues somos nosotros como iglesia quienes estorbamos, quienes retenemos la venida de nuestro Señor por no predicar la palabra. Sí, y bueno, con respecto a la profecía, pues como lo dice su palabra, pues lo creemos así, que esto se cumplirá. En Isaías 24:1 y 24:3 dice la palabra, pues que Dios vacía la tierra, la vacía, y la vaciará completamente. Entonces, tenemos que creer en eso. Y bueno, gracias por haber aclarado o confirmado la que ya yo pensaba. Gracias, profe. Amén, amén. Bueno, mis amados hermanos, Dios me les guarde. Muy bien, entonces vamos a entrar, bueno, vemos entonces ya desde este punto de vista, pues los caballos, el sistema. Quise hacer un poco más de énfasis en esto porque quedaría allí
la incertidumbre de que, bueno, el anticristo es un individuo o es un sistema, por fin, ¿cuál es nuestra perspectiva? Nosotros tenemos que pararnos como en un monte, ¿verdad? Una montaña. No, yo lo he hecho aquí en Barquisimeto cuando he ido por ahí por la vía de Río Claro. Y nos paramos por allá por el mirador y vemos Barquisimeto totalmente, completamente, y vemos todas las ciudades de allí. Es impresionante, ¿verdad? Lo grande que es Barquisimeto y cómo la vemos desde allí. Nos vemos los edificios, vemos las urbanizaciones, vemos las casas desde aquel punto y lo vemos de una forma panorámica y decimos, ese es Barquisimeto. Pero cuando comenzamos a detallar, ¿verdad? Cuando comenzamos a detallar de manera muy puntual algunos espacios, nos cuenta que, mira, allá está el edificio, allá está aquel sector, y empezamos a visualizar de manera muy puntual y a vernos de manera muy específica cada aspecto. Y cuando observamos más, acercamos más, entonces podemos ver personas inclusive caminando. Si tenemos unos binoculares, vemos personas caminando y en algunas actividades y podemos decir, mira, allá está fulano, allá está una persona haciendo tal cosa, e inclusive pudiésemos llegar a detectar alguna actividad ilícita desde ese punto, desde aquel punto, y decir, mira, ya están pasando tal cosa. Entonces es como que nos vamos concentrando de manera muy puntual en algunos eventos, y eso es lo que nosotros estamos haciendo desde este punto de vista. Vemos, ¿verdad? Esta parte, digamos, teológica, la vemos desde este punto de vista y la vemos muy panorámica, pero cuando empezamos a escudriñar, a desmenuzar poquito a poco, a verlo de manera bastante precisa, entonces empezamos a descubrir muchas cosas que nos dejan inclusive impresionados de lo que va a suceder. Muy bien, hermano Wilfredo. Adelante, hermano Dígame, Wilfredo. pastor. Dígame, pastor. Te vi con las manos levantadas. No, que le quería dar, informar que el hermano, ya le voy a decir el nombre porque se me fue aquí. El hermano Eduardo le manda a pedir disculpas que el Wi-Fi no puede conectarse, se cae cada rato, que por eso no puede intervenir, pero que sí quería intervenir. Ok, bueno, esperemos que, no sé si en el momento, si el hermano Eduardo ya esté por ahí, ya pueda hablar, pues le daremos oportunidad entonces al hermano Eduardo. No sé, pero no lo veo aquí. Veo solo 6 participantes y no veo al hermano Eduardo. Allí es posible que se le haya caído la señal también. De todas maneras, hermanos, por vía WhatsApp, también podemos hacer alguna intervención y podemos compartirlo, de manera que quede allí y los hermanos puedan escuchar cualquier audio o cualquier mensaje escrito que se envíe por el WhatsApp. Bueno, vamos a pasar entonces a lo que los testigos, ¿verdad? Con respecto a los testigos, hay una inquietud y una incertidumbre acerca de los testigos. Hay muchas posiciones al respecto. Pero nosotros de alguna manera quisiéramos aclarar, ¿verdad? Cualquier duda que tengan por allí al respecto de estos testigos. Pues uno de los temas un tanto controversiales que se da en la escatología. Nada de esto nos va a quitar la salvación, por supuesto, esta perspectiva que tengamos, a menos que, por supuesto, la perspectiva tenga que ver con la salvación, en que no, yo me soy salvo por las obras. Caramba, ahí sí está difícil la cosa. Ahí tiene que revisar y examinar a qué se refiere, analizar y de alguna manera rectificar esa posición, porque nuestra salvación es por gracia, por fe. Entonces, no por obras, para que nadie se gloríe, como dice el apóstol Pablo. Entonces, pero si tenga que ver con respecto a la identidad, en este caso de los dos testigos,
quiénes son, de quiénes se trata. Entonces, creo que por allí yo tenía, vamos a ver un poquito aquí, creo que tengo por aquí el escrito. Está. Ajá. Este mismo escrito que tengo aquí es lo que yo les coloqué allí en la página. No sé si ustedes lo vieron, ¿verdad? ¿Quiénes son los testigos? ¿Quiénes son estos testigos? Existen 3 puntos de vista al respecto de los testigos, de esos 2 olivos. Dice, hay 3 puntos de vista principales sobre la identidad de los 2 testigos en Apocalipsis. Está el capítulo 11:3 y el 12:1. Unos dicen que es Moisés, capítulo 11, del 3 al 2. Unos dicen que es Moisés, otros dicen que es Moisés, dicen que es Enoc y Elías. Y el tercer punto, 2 creyentes desconocidos a quienes Dios llama para que sean sus testigos en los últimos tiempos, ¿verdad? Vamos un momentico lo que es la perspectiva acerca de que son Moisés y Elías, ¿verdad? Dice, Moisés y Elías son considerados como las posibilidades debido al poder de los testigos de convertir el agua en sangre. Está en Apocalipsis 11:6, por lo cual Moisés es conocido en el Éxodo capítulo 7, y por su poder para destruir personas con fuego del cielo, Apocalipsis 11:5. ¿Cómo se conoce a Elías? Elías es conocido como el profeta de fuego, ¿verdad? Entonces, estas 2 características que poseen estos testigos hacen de alguna manera quizás una referencia a lo que es Moisés, ¿verdad? Que Dios convirtió el agua en sangre, ¿verdad? Dándole esa autoridad a Moisés. Quizás Moisés sea la persona que aparezca allí en el escenario de la gran tribulación, como estos 2, como uno de los 2 testigos, y el otro Elías, porque Elías es el profeta de fuego, fue aquel que confrontó, ¿verdad?, a la religión pagana en aquel entonces, a Acab y a la Jezabel, que de alguna manera los confrontó haciendo el ritual, haciendo sus rituales. Y aquí es donde yo digo, mira, Elías, el profeta Elías no le impidió a estas religiones paganas realizar sus rituales. Él le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Estos son doctrinas de demonios, espíritus engañadores, de los que habla el apóstol San Pablo a Timoteo en la primera carta del capítulo 4. Y que es una referencia al preludio de la gran tribulación, pues habla de apostasía. La nación de Israel en el tiempo del rey Acab estaba cayendo precisamente en esta apostasía, cuando de alguna manera cultuaban a Jehová, pero también cultuaban a Baal. Y Elías los confronta y les llama la atención, exhortándolos a que de alguna manera abandonen esa apostasía, abandonen esa práctica, o creen en Baal o creen en Jehová. Pero es evidente de que la influencia, ¿verdad?, de la religión en ese entonces estaba afectando a la nación, al pueblo de Dios, a caer en terror como un espíritu engañoso. Elías convoca a estos falsos profetas en el monte Carmelo y los confronta allí y les dice, bueno, hagan su ritual, pues vamos a adorar al Dios cielo, ese es el que vamos a adorar. Vamos a adorar a ese Dios, el que demuestre tener el control de todas las cosas, entonces a ese es el que nosotros vamos a adorar. Y es precisamente lo que pudiésemos un día estar nosotros confrontando en este momento. Bueno, vamos a adorar al Dios que haga descender fuego del cielo. Nos iremos a parar nosotros como esos Elías en este tiempo. Bueno,
yo creo que el mejor fuego que puede descender del cielo, y es el que desciende del cielo, no es tanto aquel que descendió en los tiempos de Elías, sino el que ahora desciende sobre la humanidad. Cuando la iglesia se levanta para predicar el evangelio y desciende el poder de Dios, que se manifiesta a través de su Santo Espíritu en medio de la iglesia, cuando la iglesia predica, cuando la iglesia evangeliza y cuando las personas que se bautizan son llenas de poder de lo alto con el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lengua, la manifestación de los dones espirituales. Ese es el poder que hace descender del cielo. Los espiritistas en sus rituales hacen bajar, según ellos, algún poder. Ellos hacen sus bancos, hacen sus rituales y se dejan invadir por espíritus que supuestamente descienden y les dan poder, pero que cuando está la presencia de Dios en medio de ellos, esos espíritus no pueden bajar. En una oportunidad, escuchaba el testimonio de una hermana que, habiendo estado en las filas en la iglesia, habiendo aceptado a Jesucristo y se había bautizado y todo, ella se descarrió por un tiempo, abandonó la iglesia y volvió con su familia a las prácticas de la santería. Esta hermana nos contaba que en una oportunidad ella hicieron el viaje, ella tenía todavía en su corazón cierto temor, pero que como es su familia, ella acompañó a su familia para ir a estos rituales. Y estando allá en la montaña del Sorte, y estaban haciendo sus rituales, los espiritistas, uno de ellos dijo, mira, el espíritu no puede bajar. Y le preguntaron que por qué no podía bajar. Y dice, porque aquí hay una persona que está protegida y que el espíritu por esa razón no puede manifestarse. Y ella entendió que había sido ella. Y de hecho uno de ellos la identificó diciendo, esta persona está siendo protegida por un poder. Hay un poder que nos supera a nosotros, que no permite que el espíritu que están esperando descienda. Y ella tuvo que salir en ese momento. Le pidieron que era de allí para que se manifestara ese espíritu. Y esto regresé. Entonces les contaba, ¿verdad? Que esta hermana, esta experiencia, la confrontó y la hizo regresar nuevamente a la comunión con la iglesia. Ella volvió a la iglesia, ella regresó a la iglesia y se reconcilió nuevamente con el Señor, entendiendo que el Señor no la había abandonado, que a pesar de que ella se había descarriado, pues el Señor no la había abandonado, y por esta situación ella regresa a la iglesia, reconcilia con el Señor, y luego ya en un testimonio de esta experiencia. Entonces, de manera que el espíritu, ese poder que tienen estas religiones es limitado porque hay un poder superior, ¿verdad? Hay un poder superior en esto. Elías entonces representa ese poder que desciende del cielo, es el verdadero poder, es el verdadero fuego que desciende del cielo, y es por eso que tanto Elías como Moisés, desde esta perspectiva, son considerados como esos dos testigos. Dice, otro hecho que también le da fuerza a este punto de vista es Moisés y Elías
aparecieron con Jesús en la transfiguración. Es otra de las razones por las que se cree, ¿verdad?, que Moisés y Elías tengan que ser estos testigos, ¿verdad? Porque fueron los que aparecieron con Jesucristo en la transfiguración, aunque hay unos comentaristas que dan alguna explicación al respecto. ¿Por qué fue Moisés y Elías que aparecieron en la transfiguración, verdad? Para los discípulos del Señor fue un testimonio. Ellos fueron testigos, ¿verdad? Allí estaban tres. La validez de un testimonio tiene que ser avalado según la palabra, por 2 o 3 testigos. Queda claro que es veraz, que el testimonio es veraz cuando hay 2 o 3 testigos. En este sentido, pues estuvieron 3 con el Señor Jesucristo allí, entre los cuales estaba Pedro, Juan, y creo que Andrés estaba allí también. Estaban dentro de estos 3 testigos que vieron la transfiguración, ¿verdad? Que andaban en el círculo de oración con el Señor Jesucristo y que vieron la transfiguración en ese momento. Es un testimonio de que el Señor Jesucristo estaba respaldado tanto por la ley como por los profetas. Este testimonio respalda el ministerio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Tiene el respaldo, tiene autoridad tanto en la ley por el cumplimiento como por los profetas en el cumplimiento de toda la palabra que Dios había enviado por ellos. Entonces, esta es una de las explicaciones por las cuales en la transfiguración aparece Elías y Moisés. Ajá. La tradición judía espera que Moisés y Elías vuelvan en el futuro. Eso está en Malaquías 4:5. Predice la venida de Elías y algunos judíos creen que la promesa de Dios para levantar un profeta como Moisés en Deuteronomio 18:15 también requiere el regreso de Moisés. Entonces, es por esto que estas posiciones tienen cierta relevancia en cuanto a la teoría de que los que van a venir son Elías y Moisés. La otra posición es Enoc y Elías. ¿Por qué? Son vistos como las posibles identidades de los testigos, porque son las 2 personas en la historia que nunca han experimentado muerte. Génesis capítulo 5 y segundo libro de Reyes 2:11. El hecho de que ni Enoc ni Elías murieron parecieran hacerlos aptos para la muerte y la resurrección de los testigos. Apocalipsis 11, 7 al 12. Los defensores de este punto de vista sostienen que Hebreos capítulo 9, verso 27, todos los hombres mueran una sola vez. Eso es un principio, ¿verdad? Pero que no, de alguna manera no implica lo que es la resurrección. Está establecido para el hombre que muera, y una vez que muera, el juicio. Eso está claro. Bueno, aquí está, quedamos aquí. Esto por supuesto descalifica a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés ya murió. No puede ser, según esta posición, Moisés no debería ser uno de los candidatos para ser testigo, puesto que ya él murió y que según lo establecido en el Deuteronomio, él ya murió y no puede regresar según esta posición. Sin embargo, hay muchos otros en la Biblia que murieron 2 veces. Por ejemplo, Lázaro, Dorcas, la hija de Jairo. Así que realmente no hay razón por la cual debamos eliminar a Moisés sobre dicha, en esta base, pues. Porque así como Moisés murió, así murieron estas personas, resucitaron, pero volvieron a morir. Quiere decir que Moisés pudiese tener la posibilidad de resucitar, ¿verdad? Hacer una resurrección y luego morir. Para Dios no hay nada imposible. Dios tiene el poder para hacerlo.
pero nos deja entonces esta incógnita. En el tercer punto de vista, básicamente se argumenta que Apocalipsis capítulo 11 no atribuye ningún nombre famoso para los dos testigos. Si los testigos fueran Moisés y Elías, o Enoc o Elías, porque las escrituras no dicen nada acerca de sus nombres, ¿verdad? De sus identidades. Dios es perfectamente capaz de tomar dos creyentes comunes y permitirles que realicen las mismas señales y maravillas que Moisés y Elías, que las mismas que ellos hicieron. No hay nada en Apocalipsis 11 que nos exija que asumamos la identidad famosa de los dos testigos. Simplemente los menciona como los olivos y como los testigos. Cuando el Señor Jesucristo vino, ¿verdad? Estaba Elías. Supuestamente ellos esperan la venida de Elías, y que es una de los testimonios que el Mesías va a presentar para ser aceptado, que el profeta Elías debía levantarse. Pero resulta que quien se levantó fue Juan el Bautista. Y el mismo Señor Jesucristo da testimonio de él diciendo: ¿qué esperaban ustedes? ¿Verdad? Que se levantara. Hay aquí Juan, como un Elías, se levanta, al igual que Elías, tiene esta autoridad para hablar inclusive a los gobernantes, y le habla a todo el mundo con tal autoridad, con la intención de que estas personas se vuelvan a Dios, preparen el camino para la gracia, para el arrepentimiento y la aceptación de Jesucristo como el Mesías. Entonces, de manera que no fue Elías quien se levantó, sino una persona con las mismas características del profeta Elías, ¿verdad? Tenemos también ante esta situación que los dos testigos que se vayan a levantar en la de la gran tribulación, en la gran tribulación, al inicio de la gran tribulación, que estos dos testigos puedan ser dos creyentes, pueden ser tienen que ser del pueblo de Dios, tienen que ser judíos, esto sí estoy claro yo, porque no pueden ser gentiles, tienen que ser judíos, para que la nación de Israel pueda aceptarlo. Así como los 144,000 pertenecen al gentilicio judío, a las 12 tribus, estos dos testigos también tienen que pertenecer al pueblo de Dios, y por supuesto tienen que ser personajes significativos, puesto que van a impactar al mundo entero. Hermano Wilfredo, ¿y tienes alguna intervención? Pastor, mire, Sí. ya yo debo irme al trabajo, pero yo voy a dejar el equipo encendido, y usted termine allí la exposición. Yo la voy a seguir por el celular. Ajá. Se termina allí la exposición, y cuando termine usted cierra el aula tranquilamente, que la grabación se empieza a procesar sola. Ok, perfecto. Ven, ya con esto estoy cerrando este aspecto, ¿verdad? Porque ya ahí tenemos lo que es la conclusión, y es a la que estamos, quiero llevarle. ¿Por qué quiero plantearles esta situación? Porque es una de las inquietudes, ¿verdad? Que perturban, inclusive que he visto en muchas de mis clases, cuando estoy dando la materia, algunos se inquietan con esto, pero en realidad la identidad de estos dos personajes, estos dos olivos, no van a afectar a la iglesia. Así que nosotros como iglesia, si estamos seguros de nuestra santidad, de nuestra salvación, no tiene por qué inquietarnos, porque esto no nos va a quitar a nosotros nuestra salvación. Esto es para la nación de Israel. Eso está contenido dentro del programa profético para Israel, no para la iglesia. Así que no tiene que inquietarnos a nosotros esto. De todas maneras, a Dios sea la gloria, y Dios tiene el control de todas las cosas. Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí la clase de hoy. Espero que para mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, podamos nuevamente reunirnos para continuar de alguna manera ampliando un poco acerca. Mañana quiero hablarles un poco acerca del video que les comenté, acerca desde el punto de vista de las religiones, y hablemos un poco acerca de los 7 ángeles, ¿verdad? Que están en la presencia de Dios,
cómo lo vemos, cómo se ve y cómo lo podemos interpretar nosotros. Amén. Si hay alguno que tenga alguna pregunta, última pregunta para cerrar esta clase, puede hacerlo. Bueno, gracias, profe. Gracias a todos mis hermanos. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Y ya saben, no inviten a donar a ninguna reunión. Tengan cuidado con ese maletín. Muy bien. Nos vemos mañana, profe. Dios me lo bendiga. Dios bendiga a todos los hermanos. Amén, amén, amén. Bueno, que el Señor me les guarde a todos, que la bendición Bendiciones a de Dios todos. esté con todos. Amén, amén. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté con cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo. Amén. Recibimos en el nombre de... Amén. Dios me les bendiga. Nos vemos mañana. Oramos. Oramos.